La entrevista suele ser la última etapa en el proceso de selección y en algunos casos la única. En ella debemos intentar demostrar que disponemos de los conocimientos apropiados para el empleo, que podemos realizar el trabajo, convencer al entrevistador de que la empresa se beneficiará si nos contrata y de que nos integraremos con facilidad en el grupo de trabajo. Para tener éxito en una entrevista de trabajo debemos prepararla con antelación. Debemos conocer nuestros puntos fuertes y débiles para destacar los primeros y evitar los débiles o preparar una argumentación para afrontar nuestras carencias. Revisaremos y estudiaremos con detalle nuestro currículum para hacer hincapié en nuestros puntos fuertes y defendernos en aquellos en los que podamos tener más dificultades. Trataremos de informarnos sobre la empresa y el sector. Buscaremos información en Internet sobre la empresa, así como en otros medios, y pediremos información si conocemos a familiares y amigos que trabajen allí. De esta forma demostraremos que estamos interesados por el empleo. Prepararemos un dossier con nuestros documentos para el empleo, como son el currículum, los certificados y títulos, etc. En una entrevista de trabajo la primera impresión es fundamental, por ello pondremos especial cuidado en nuestro aspecto externo. Iremos aseados. Escogeremos con cuidado las prendas de vestir que vamos a utilizar para dar una imagen adecuada y acorde con la empresa. No debemos llevar elementos que puedan demostrar la pertenencia a grupos sociales, partidos políticos, equipos, etc. Los hombres deben ir afeitados o con la barba bien arreglada. Las mujeres deben hacer un uso discreto de joyas y maquillaje, evitando minifaldas, escotes y vestidos llamativos. Durante la entrevista prestaremos atención a nuestro lenguaje verbal, es decir, a lo que decimos. Trataremos de usted al entrevistador, salvo que nos pida otra cosa. Utilizaremos un lenguaje sencillo, evitando vulgarismos. No debemos contestar con monosílabos, sino argumentando las preguntas que nos hagan. Evitaremos hablar sobre política, religión, etc. No debemos hablar mal de antiguos jefes o compañeros. No debemos dudar sobre nuestra capacidad profesional. Debemos evitar hablar sobre el salario, a no ser que queramos cambiar de trabajo para ganar más dinero. Intentaremos evitar los temas personales, siempre con una actitud tranquila. Pero aún más importante que la comunicación verbal es la no verbal, es decir, la información que transmitimos con gestos, posturas, tono de voz, vestimenta, etc. Según los expertos, solo el 7% de la comunicación es verbal. Por todo ello, debemos prestar especial cuidado a este tipo de comunicación. Debemos ser puntuales, llegando a la entrevista con la antelación suficiente para tranquilizarnos y mostrar interés. Se recomienda llegar con entre 5 y 10 minutos de antelación. Saludar correctamente, con un apretón de manos, que debe ser firme pero no brusco, salvo que la otra persona inicie una modalidad diferente de salud. Nos aseguraremos de haber desconectado el teléfono móvil antes de comenzar la entrevista. Podemos apoyar nuestras palabras con gestos de las manos, pero sin pasarnos. Debemos intentar transmitir tranquilidad. Para ello evitaremos tics que denoten nerviosismo, como tocarte continuamente el pelo o jugar con pulseras, etc. Miraremos a la cara de la persona que nos está entrevistando. Mirar hacia abajo denota excesiva timidez o falta de confianza. Y pasear la mirada por la habitación mientras nos hablan puede transmitir desinterés. Además, debemos demostrar a nuestro interlocutor que escuchamos con interés sus palabras. No invadas el espacio personal de tu interlocutor. No dejes tu maletín portátil, tablet o carpeta sobre la mesa del interlocutor, y menos sin pedir permiso. Debemos respetar la privacidad de quien nos entrevista, evitando dirigir la mirada hacia sus anotaciones. Cuida tu postura, pues nos puede ayudar a transmitir seguridad y entusiasmo. Nos sentaremos de forma correcta, evitando estar recostados en la silla o sentados en el borde. Debemos mantener una postura erguida, con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante. Si lo necesitamos, podemos apoyarnos en la mesa, utilizando el espacio más próximo a nuestro asiento, sin invadir el espacio de nuestro interlocutor. Debemos evitar cruzar los brazos o mantener las manos en los bolsillos. No comeremos caramelos o chicles. Si nos ofrecen una bebida, evitaremos bebidas alcohólicas, con gases o excitantes. A continuación, analizaremos algunas preguntas frecuentes en una entrevista de trabajo.
Relacionadas con nuestra formación, nos pueden preguntar: ¿por qué realizó estos estudios? Debemos hacer hincapié en que elegimos estos estudios porque nos gusta esta profesión. ¿Qué asignaturas le gustaban más y cuáles menos? Es preferible que nos gusten más las asignaturas más prácticas en la profesión que hemos estudiado. ¿Piensa ampliar sus estudios? Ante un mundo en constante cambio, la formación continua se convierte en fundamental y, por lo tanto, debemos estar predispuestos a aprender y adaptarnos a las nuevas situaciones. Pero también debemos pensar si a la empresa le interesa que sigamos o no realizando estudios oficiales, pues conlleva tiempo y que la empresa esté dispuesta a hacer una apuesta a largo plazo. En el caso de que abandonáramos nuestros estudios y los retomásemos después, nos pueden preguntar por qué ocurrió esto. Podemos comentar que se trataba de la inmadurez propia de la edad, pero que hemos cambiado, como demuestra que hayamos retomado nuestra formación. ¿No cree que está poco o demasiado cualificado para el puesto? Si nos falta cualificación, expondremos que lo que nos falta de cualificación nos sobra de ganas por aprender y por trabajar. Si nos sobra, pueden tener miedo de que con el paso del tiempo abandone la empresa para trabajar en esa cualificación mayor. Por ello, debo manifestar mi interés por el trabajo y por trabajar en esta empresa. A continuación, analizaremos algunas preguntas relacionadas con nuestra personalidad. Hábleme de usted mismo. Dígame 3 virtudes y 3 defectos. Defínase con 5 adjetivos y justifíquelo. Cuénteme una anécdota en la que resolviera una situación con éxito. ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar en el pasado? ¿Qué puede aportar a nuestra empresa? Si nos preguntas si preferimos trabajar solos o en grupo, debemos mostrar que nos gusta trabajar de ambas formas, dependiendo de la situación, argumentando en qué momentos preferimos cada uno. Si nos preguntan por personas o situaciones que nos sacan de quicio o nos hacen perder los nervios, debemos contestar que no perdemos los nervios con facilidad y que solemos ponernos en el lugar de la otra persona e intentar resolver los problemas con diálogo y tranquilidad. Si nos preguntan qué hacemos en nuestro tiempo libre, le comentaremos nuestras aficiones, evitando hablar de aquellas que puedan suponer una mala imagen o sean peligrosas. En algunas ocasiones, los entrevistadores tratan de ponernos nerviosos o sacarnos de nuestras casillas para ver nuestro carácter y temperamento, haciéndonos preguntas que no tienen relación con el puesto. En estos casos, podemos negarnos a responder alegando que estas preguntas son personales y no tienen que ver con el puesto de trabajo, por lo que preferimos no contestarlas, siempre respondiendo con tranquilidad y educación. Preguntas relacionadas con nuestra experiencia que nos pueden realizar en una entrevista. ¿No cree que le falta experiencia? ¿Qué actividades realizaba en su anterior trabajo? ¿Cómo se llevaba con sus jefes y compañeros? ¿Por qué dejó su anterior empleo? Intentaremos siempre mostrar lo positivo de estas experiencias y el valor que me han aportado como trabajador, relacionándolas en la medida de lo posible con el puesto de trabajo a cubrir. Además, debemos mostrar que siempre nos integramos en los grupos de trabajo de las diferentes empresas y que nos llevábamos bien con nuestros jefes y compañeros. En otro tipo de preguntas como ¿por qué desea trabajar con nosotros? O ¿en qué tipo de empresa le gustaría trabajar?, debemos citar las características de la empresa y destacar la correspondencia entre nuestras cualidades y las que necesita la empresa. Si nos preguntan si tenemos alguna preferencia geográfica, es preferible no rechazar ninguna localidad. En toda entrevista aparecen momentos oportunos en los que el candidato puede preguntar, siendo habitual que el propio entrevistador invite al candidato a realizar alguna pregunta. Esta es una buena oportunidad para diferenciarnos del resto de candidatos, demostrando que estamos interesados en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si nos hemos informado bien sobre la empresa, podemos apoyar nuestra pregunta en algo que sabemos sobre esa empresa. En todo caso, las siguientes preguntas siempre pueden quedar bien. ¿Cómo sabré si he sido seleccionado? ¿Quiénes serán mis compañeros de trabajo? ¿O cuántos trabajan en el departamento? ¿O me permite explicarle cómo podría ayudar a su empresa? Espero que este video tutorial les haya servido de utilidad. Un saludo y hasta pronto.